súper, súper simple. Se llama Azrael. Concepto bíblico, luego de que viene, digamos, la reclamación por parte de Dios, quedan los pecadores en el mundo y aparecen en un mundo distópico lleno de demonios. Demonios los que quieras, ¿no? La civilización se ha ido a la mierda y tenemos a la protagonista que está escapando de una secta. Se forma una secta, están adorando a un, digamos, es la religión cristiana. Ahora me estoy dando cuenta que esta lesión que le hacen tipo cruces es para que no puedan hablar, para no atraer a las criaturas. Son una especie de personas quemadas, ¿no? Puede ser una alusión también a las almas que fueron torturadas por ser pecadores. De hecho lo es. Estoy 90% seguro que lo es. Y claro, escapa con el novio, pero son capturados, ¿no? Y quieren usar a esta chica como una especie de ofrenda, ¿no? Para calmar a estas bestias. Lo que va a continuar, ¿no? En esta iglesia, ¿no? Donde está todo muy corrompido, o está, no sé si corrompido, pero está distorsionado, ¿no? Esta gente se ha olvidado de lo que es la religión, mantienen, por ejemplo, la imagen de Cristo, pero, eh, digamos, se comunican con su deidad a través del viento. Muy creepy todo, viven prácticamente en la mierda, ¿no? Tienen como un campamento ahí, hay unas armas y unas cosas, pero en realidad viven prácticamente en la indigencia total, con lo que han podido rescatar. Y esta película empieza después de esta reclamación, ¿no? Bíblica. Y me gustó mucho porque si te pones a pensar, Azrael es una especie de enviado de Dios de la muerte, ¿no? Es el que lleva el castigo. Depende de la religión, pero para la cultura cristiana es como un paladín, como un arcángel que sigue los designios de Cristo. Y claro, luego de que hizo la reclamación de todas estas almas, que hay una película muy buena que les va a explicar la reclamación, que se llama La Reclamación, viene el castigo. Los que quedan en la tierra son los pecadores y los que no merecen prácticamente perdón de Dios. De hecho, se dice que en el fin del mundo, y esto es de los textos, quedó Azrael y le preguntó Dios qué quedaba de la creación para volver a comenzar de cero, porque ya consideraba que estaba todo, sí, hebreo, judío y musulmán también. Y le pregunta a Dios, bueno, ¿qué queda de la creación? Y Israel le dice, nada queda de la creación. Entonces le pide a Israel que sacrifique su vida, que es el último que queda de la creación de Dios, y luego, para luego repoblar, digamos, la tierra. Genial, la verdad, ¿no? Entonces, en esta iglesia va a empezar a pasar cosas. Hay una líder que está embarazada. Hay una señora, que creo que es la madre, junto con la abuela, que está muy enferma. Y tenemos a esta chica que la van a estar persiguiendo y tratando de matar. Hora y media de película, no se crean que es mucho. Y en un momento, claro, la joden tanto a la protagonista que empieza a cazarlos y a matarlos a todos. Y se transforma en Azrael, básicamente. De eso trata esta película, de la transformación de esta persona que solo quería escapar a ser la causante de la destrucción o del inicio de la destrucción de toda la humanidad por eventos que van a pasar, ¿no? Muy bien Samara Weaving, demuestra que para todo este género de survival, porque esto es un género, aparte de ser posapocalíptico, es un survival, actúa como en Ready or Not, o sea, es muy creíble, no tiene muchas fumadas,
En un momento agarra un rifle, empieza a matar a la gente, la empieza a prender fuego, empieza a matarla, dice, vamos a matar a todo el mundo. Realmente esta gente no me quiere dejar en paz y yo me quiero escapar y como no quieren que me escape, voy a ir y los voy a matar a todos. No hablan en la película. Y muy bueno, no sé si tendré, pero muy buena la parte, acá es cuando la quieren ofrecer y se empieza a cargar alguno de los captores porque sí. Pero me gustaría ver si tengo, bueno, esto es un poco el final, ¿no? Donde ya es el infierno prácticamente. Creo que acá, esto es un poco estas criaturas, ¿no? Que son prácticamente, eh, sí, vendrían a ser almas que han sido torturadas, ¿no? Y van a tener una especie de giro al final en donde nos vamos a enterar de cosas, justamente por esta perversión religiosa produce el nacimiento del anticristo, básicamente, ¿no? Que tengo que explicar el final porque mucha gente no lo entendió. La película empieza con esta chica como que va a ser la causante de la matanza de, o el fin de toda la humanidad. Por eso la quieren matar. Pero, según una visión que tiene esta líder embarazada religiosa. Pero en realidad son ellos los que, es como una autoprofecía cumplida. Son ellos los que la llevan a ella a que liquide a toda la comunidad y la reviente. Y al final, la Bendy que van a hacer es el anticristo, es el niño cabra. Concepto corto, de cuento corto, muy bien llevado, con un, digamos, un ritmo que está bien. Siempre está pasando algo en esa hora y media, se condensó. Hay un momento en donde a ella la capturan y la entierran, que creo que estaba por acá, donde a ella la dejan enterrada acá mismo, y a ella no la matan no porque ella sea el ángel vengador, porque creo que el ángel vengador se convierte al final, sino porque cuando la capturan, araña a la embarazada y estos bichos huelen al maestro, básicamente, porque tiene sangre de la madre y la madre justamente va a dar a luz al anticristo. Cosa que mucha gente no entendió, por eso lo explico. Eh, Genial la película. Samara Weaving, la verdad, no sé por qué no aparece más, porque debería aparecer. Le queda muy bien a estas películas. Película casi muda, porque nadie habla, prácticamente nada. Y finalmente tiene la aceptación de que ella es Azrael, ¿no? Creo que es el camino del héroe o el antihéroe a convertirse en el fin de toda la humanidad. Y eso está muy bueno. Cómo le encontraron la vuelta para reventar todo. Después de haber visto sacar Kubur, que era la tortura de la tumba musulmana, ver esta y ver este mundo post reclamación, me parece que le están dando bien, ¿eh? Al tono tomado con respeto. En ningún momento se habla acá de religión ni nada, ni se tira abajo absolutamente nada. La verdad que me gustó, porque en la otra, la que yo mencionaba, que es la reclamación, se habla un poco de de lo que son los fieles, lo que son los no fieles, lo que son los, digamos, bueno, de hecho, esta comparte el concepto de ser fiel y que venga Dios por vos, ¿no? Porque en realidad es como una burla a Dios porque básicamente no los reclama porque no han sido buenas personas y es un momento en donde Dios dice, es el Dios vengativo de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. No me dieron bola, ahora no me des bola porque te voy a matar. El arrebato, ahí va, el famoso arrebato. Es muy bueno, muy bueno. Si ven esta, vean también el arrebato.
Muy buena, ¿eh? Muy buena opción. Y Samara Weaving, qué bien que actúa. Hablando en serio, qué bien que actúa. Y una película como la que vos mostrabas, Pato. Mirá que lo que es la inversión es muy poca. Fíjate que prácticamente nada. Un par de... Igual, de todas maneras, se ve un poquito más de producción que la que comenté yo, Maratía. La que Mm. conté yo es está el cubo, que a veces el cubo se ve un poquito, que no sería lo importante en realidad. Eh, la veo esta un poquito más, Mirá ese esta la veo un final, poquito más todo. cuidada. Mirá ese final, todo prendido fuego. Aparte está bueno cuando entra la protagonista, todo prendido No, yo fuego. cuidado con los spoilers, Manatí, las películas Lo y que eso. pasa que, ¿sabes qué pasa con esta película? Hay gente que no entendió el final, porque al final tenés a la protagonista cargando la Bendy riéndose y no entendieron de que ahí es cuando ella se transforma en Azrael. Ese es el punto en donde ella es Azrael. Antes no. Y son los mismos cultistas los que la llevan a ella a convertirse en Azrael. Entonces, está muy bien hecho. Vos fíjate que en hora y media pasás de una mujer que está escapando con su pareja a me tocaron las pelotas, los voy a matar a todos. Ya está. No se habla más. Y tiene mucho paralelismo con este concepto de que Dios, una vez que sonó las trompetas del apocalipsis, se acabó. Acá no me vengas a cantar un coro, no me vengas a leer la Biblia, no me digas que sos fiel porque fuiste. Si llegaste a ese punto y no te reclamó, lo que te espera es un infierno. Muy bueno. La Bien, verdad, bien, muy bueno. anotada, Manatí. Bueno,